abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Muy buenos días, amados hermanos. Le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da de poder estudiar juntos las Escrituras. En esta mañana quiero empezar con una historia para ir entrando en contexto de lo que hoy vamos a estudiar. Es una historia que se presentó en la India. Resulta que 6 sabios hindúes que eran ciegos de nacimiento quisieron conocer al elefante. Y por supuesto, como eran ciegos, entonces decidieron hacerlo por medio del tacto. Entra el primer sabio ciego y se encuentra de frente con el duro lomo de ese elefante. Y lo primero que dice, el elefante es como una pared. El segundo, tocando uno de sus colmillos, exclamó, esto es agudo, redondo y liso. El elefante es como una lanza. Y entra el tercer sabio ciego y toca la trompa retorcida del elefante y exclama a gritos, Dios mío, el elefante es como una gran serpiente. El cuarto de ellos tocó una de sus patas de la rodilla hacia abajo y declaró, está muy claro, el elefante es como un árbol fuerte. Y entró entonces el quinto sabio y casualmente tocó una de sus orejas y dijo, pues no hay nada que hacer, el elefante es como un gran abanico. Y entró el sexto, quien se encontró de frente con la gran cola del elefante y gritó, definitivamente el elefante es como una gran soga, un gran lazo. Y así los sabios discutían airadamente defendiendo sus tesis, la forma que habían visto el elefante. En realidad todos los 6 estaban equivocados. Y leyendo esta historia pensaba yo en la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Cada uno de ellos vio de una forma diferente al mismo animal, el mismo elefante. Y se hizo una idea de lo que era este gran animal. La ceguera espiritual. Y el título del mensaje de hoy, para aquellos que tienen la buena costumbre de tomar nota, es el verdadero mensaje de la cruz. Hemos escuchado muchas hipótesis, muchos razonamientos humanos sobre el mensaje de la cruz. Y cuando digo el mensaje de la cruz, no es el mensaje de aquellos 2 maderos atravesados, es el mensaje de la persona que murió sobre este madero, de la persona de Cristo Jesús, quien murió en esta cruz para pagar la deuda de su pecado y del mío, para pagar la deuda del pecado de toda la humanidad. Y quiero empezar en esta mañana, después de la introducción, con un versículo. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y entonces puede venir en pos de mí. Y podemos ver claramente que Jesús está poniendo una condición. Esto no es algo, una sugerencia o algo alternativo. Si quieren, no dice, si quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y entonces pueden venir en pos de mí. Es una condición de Jesús. Para ser sus seguidores tenemos que tomar esa cruz. Y si Jesús, el mismo Dios encarnado, nos pone esta condición, es porque realmente nosotros lo necesitamos. Necesitamos tomar esa cruz. Y considerando la cruz como un sinónimo de aflicción, de sufrimiento, entonces vamos a estudiar en la palabra de Dios los beneficios que trae la cruz para nosotros. El mensaje que nos da la persona que murió sobre ese madero para pagar nuestra deuda. Sería paradójico o es paradójico decir que la cruz trae beneficios, y por supuesto que los trae. En primer lugar, la cruz nos hace humildes. Todos los seres humanos, como raza caída e influenciada por el pecado, por esa naturaleza de pecado que tenemos, siempre tendemos a formar en nosotros mismos una confianza carnal y vana que nos lleva y nos llena de orgullo, creyendo que tenemos la suficiente fuerza en nosotros mismos para prescindir de la gracia de Dios. No sé si alguna vez le haya pasado, a mí muchas veces. A veces creemos que somos tan fuertes y tan autosuficientes que podemos prescindir de la gracia de Dios. Y es ahí donde la cruz nos trae y nos debe crear humildad en nosotros. Y en tal caso, como me ha pasado, que tal vez se llena uno de orgullo y cree en sus propias fuerzas y pretende prescindir de la gracia de Dios. Y entonces Dios permite que pasemos por aflicción con humillación. En algunos casos con escasez económica, enfermedad, calamidades. Y definitivamente todas estas situaciones nos sepultan, nos tumban. Y así, siendo humillados, aprendemos a apelar a la gracia de Dios, a la fortaleza del Señor, que es lo único que nos puede hacer estar en pie. Que es lo único que nos puede levantar cuando caemos. Cuando somos derrotados por estas diferentes aflicciones, por esta cantidad de problemas que tenemos que enfrentar. Humildad. La cruz nos enseña humildad. Y esta humildad es no confiar en nuestras propias fuerzas, sino depender de la gracia de Dios. La gracia de Dios. En segundo lugar, la cruz nos hace tener esperanza. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículos 3 y 4, dice la palabra. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No es nada fácil gloriarse en las tribulaciones, teniendo en cuenta que gloriarse es alegrarse, complacerse. ¿Cómo es posible gloriarse en las tribulaciones, en los problemas? ¿Cómo es posible gloriarse cuando estamos pasando por situaciones tan complicadas, como es perder un ser querido, como es estar enfermo, como es tener escasez económica? Gloriarse en las tribulaciones, complacerse, alegrarse. Esto solo lo puede crear en nosotros la gracia de Dios. Y también la esperanza que nos trae de que estas aflicciones son pasajeras, que aquí no vamos a estar por la eternidad, que los problemas que tenemos que afrontar son pasajeros, que terminarán y que nos espera una gloria eterna al lado de nuestro Señor y Creador, al lado de nuestro Salvador Jesucristo. Esta cruz debe hacer en nosotros, tener en nosotros esperanza de gloria. Miremos un momento Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y vamos a mirar el versículo 27. Dice la palabra: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, el que dio su vida en ese madero, es nuestra esperanza de gloria, nuestra esperanza de alegrarnos, nuestra esperanza de complacernos aún en las tribulaciones. Él es nuestra esperanza de gloria. Cristo ganó este derecho para nosotros, para usted y para mí, para todo aquel que ha depositado su confianza plena en Él. Él ganó este derecho en la cruz del Calvario. Esta es nuestra mayor esperanza y gloria, Cristo Jesús. En tercer lugar, la cruz nos enseña obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí estaba el unigénito Hijo de Dios muriendo en una cruz. Muriendo en una cruz, primeramente era por obediencia al Padre. Por obediencia al Padre y por amor a la humanidad. Voluntariamente, el unigénito Hijo de Dios se hizo hombre y entregó su vida en una cruz. Los cristianos debemos ser instruidos por medio de la cruz a la obediencia total, al Padre, al sometimiento a Cristo Jesús. Porque de esta manera aprendemos a seguir y hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, tal como Cristo Jesús lo hizo. Y Cristo, en su humanidad, tomó la decisión, sufrió la cruz en su humanidad,
Vamos a mirar el Evangelio de Lucas. En el capítulo 22. Capítulo 22, versículo 42. Dice la palabra: diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia total al Padre. Esto nos debe enseñar la cruz, obediencia. En cuarto lugar, la cruz es necesaria para nuestra salvación. Fue necesario que el Hijo de Dios muriese en ese madero. Así lo había diseñado el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo Jesús, como ya lo dijimos, en obediencia al Padre y amor por nosotros, murió en esa cruz para completar así el plan de salvación diseñado por el Padre. Si Cristo padeció no solo el rigor de la crucifixión, padeció el ser despreciado, vituperado, escarnecido por los hombres y peor aún, abandonado por su Padre. El Padre le dio la espalda a Cristo en la cruz, porque Él llevaba sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Abandonado por el Padre, y Él mismo lo exclamó antes de morir. Él tuvo que sufrir toda esta odisea, podría llamarle, sin pecado alguno, llevando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Ese fue el precio que pagó Jesús por nuestra salvación. En quinto lugar, la cruz trae arrepentimiento a nuestras vidas. Miremos un momento en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice la palabra: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Muchas veces nos metemos en problemas por desobedecer la palabra de Dios o por no contar con ella para tomar decisiones. Creo que para tomar cualquier decisión, por más simple que nos parezca, por más irrelevante, tenemos que contar con la palabra de Dios, con la instrucción que el Señor nos dejó. Pero cuando no lo hacemos, resultamos metidos en problemas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué deberíamos hacer como creyentes? Correr a la cruz de Cristo y alcanzar misericordia. Alcanzar misericordia mediante un arrepentimiento sincero, profundo, y aceptando con humildad la disciplina del Señor, o viviendo las consecuencias de nuestros errores. No podemos decir, ni trato de decir aquí, que siempre que estamos en dificultades es porque le hemos fallado al Señor. No. Pero en una gran cantidad de veces sí.
cuando queremos obviar su gracia, cuando no vamos a la palabra para tomar cualquier decisión. Sí, el Señor tiene que disciplinarnos, el Señor tiene que hacernos pasar por diferentes circunstancias difíciles. Vamos a mirar un momento en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Dice la palabra: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina del Señor, la cruz que el mismo Jesús nos invita a tomar para poder seguirle. Y todas estas circunstancias y toda esta disciplina del Señor nos debe llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa que cambiar de actitud por la gracia de Dios. Y como sexto argumento de lo que es el verdadero mensaje de la cruz, y es algo bien importante: no hay corona sin cruz. No hay corona sin cruz. La tendencia de todos nosotros, los seres humanos, es a olvidarnos que estamos en este mundo de paso, que solo somos pasajeros en este mundo, pero eso tendemos a olvidarlo. Y entonces nos desgastamos, nos fatigamos, corremos para tener mejores y muchas cosas materiales. Y vamos muchas veces al extremo. Y no estoy diciendo, y eso tengo que aclararlo, que no tenemos que trabajar, que no podemos tener, digamos, aspiraciones. Lo que estoy diciendo es que muchas veces esta parte reemplaza a la otra. ¿Qué quiere decir eso? Trabajamos más por lo material que por lo espiritual. Más por lo temporal que por lo eterno. Y eso suele pasarnos a nosotros, los seres humanos. Y la palabra de Dios nos invita a todo lo contrario. Trabajen por aquello que no perece, que a vida eterna permanece. Es decir, nuestro énfasis debe ser en lo espiritual. No pertenecemos a este mundo, estamos de paso. Trabajar más por lo eterno que por lo temporal de este mundo. Y no podemos negar que las cosas de este mundo para nosotros, para nuestra carne, son muy atractivas. Yo no sé a usted, hermano, a mí sí muchas veces, ¿cuánto quisiera andar en un Porsche de 500 millones? Vivir en una mansión al lado del mar, con muchas habitaciones y muchos lujos. Sí, esa es la tendencia de nuestra carne. Eso es a lo que pretendemos nosotros muchas veces. Son muy atractivas, pero nos hacen desviar de nuestra meta. Nos hacen quitar nuestros ojos de lo eterno. Y podemos llegar a acostumbrarnos tanto a esto que ya no pensar en lo que viene, en lo eterno, sino quedarnos siempre pensando, trabajando, desgastándonos
en lo material, en lo perecedero, en lo que terminará, en lo que se acabará. Miremos un momento ahí el libro de Gálatas. En el capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo debemos crucificar esos deseos que van más allá de lo eterno, los deseos de la carne, y ahí es donde tenemos que decir: no hay corona sin cruz. Porque no es fácil, obviamente, crucificar los deseos de la carne, los anhelos que muchas veces tenemos de tener más, de ser más, y nos olvidamos de lo espiritual. No hay corona sin cruz. Tenemos que llevar esta cruz. Tenemos que crucificar esos deseos de la carne. Hermanos, preparando este mensaje, yo le decía: Señor, ¿por qué en los últimos tiempos, tal vez en este último año, nos has hablado insistentemente a través de tu palabra de las pruebas, de la aflicción, del sufrimiento? ¿Por qué ha sido así? Desde este púlpito estudiamos Primera de Pedro. Pedro escribía a el pueblo disperso, perseguido, hablaba de aflicción. El pastor, la pastora predicaban aquí sobre la madurez a través de la prueba, de la aflicción. Y nuevamente el Señor me decía: esa es la cruz que debemos cargar. ¿Por qué, Señor, has sido tan insistente en estos últimos tiempos hablándonos de esto? Yo creo que es porque cada día los tiempos son más difíciles y peligrosos. Y el Señor nos está preparando para esto. Está escrito. Esto no va a mejorar. Esto tiende a empeorar cada día. Y tenemos que estar preparados para afrontar estas situaciones difíciles. Los tiempos son difíciles y peligrosos. Y el Señor, a través de su palabra, nos está preparando para poder sobrellevar estos tiempos. Y sobrellevar estos tiempos difíciles, puestos los ojos en Cristo Jesús. No permitiendo que los anhelos de la carne nos desvíen de la verdadera meta, a donde queremos llegar, a la gloria eterna con Cristo Jesús. Creo que es por eso que el Señor en estos últimos tiempos nos ha hablado tanto de la persecución, de la aflicción, del sufrimiento. Y quiero que vayamos un momento a 2 de Timoteo. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo escribía a Timoteo en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y le decía Pablo a Timoteo en esta carta: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Será que estamos viendo algo así en estos postreros tiempos? Hombres vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, implacables, sin afecto natural. Estos son los últimos tiempos. Y no estoy diciendo que sé cuándo se va a acabar el mundo. Pero la palabra se está cumpliendo. Y como ella misma dice, ni una tilde pasará. El cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios no. Y por eso creo que el Señor nos habla en estos últimos tiempos del sufrimiento, nos habla de la aflicción y nos prepara porque los tiempos son difíciles y peligrosos. Y como conclusión, solo podemos concluir con un solo argumento. La cruz es necesaria. La cruz es necesaria para que no quitemos nuestra mirada del Señor y de lo eterno. Para que no estemos contemplando este mundo y sus deleites. Para que siempre nuestra mirada esté en lo eterno. Es necesaria la cruz, es necesaria. Por eso Cristo lo dijo. Si ustedes quieren ser mis discípulos, mis seguidores, niéguense a sí mismos. Niéguense los deleites del mundo. Niéguense los placeres carnales. Y tomen su cruz. Y siguen. Y ese es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué es tomar esa cruz? Porque el negarse a todos estos placeres de la carne y deseos de la carne no es fácil. No es fácil, pero tenemos la gracia de Dios. Y con ella podemos salir adelante. Es necesaria la cruz en nuestras vidas para no quitar nuestra mirada de nuestro Creador y de la eternidad. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Soberano Dios y Padre, hemos sufrido muchas veces la aflicción, la prueba, las dificultades en nuestra vida, Señor, de muchas formas. Pero escudriñando en tu palabra, Señor, estamos convencidos que es necesaria para nuestra vida. Tu disciplina, tu corrección, tu guía, tu dirección. La necesitamos, Señor. Como raza caída, influenciada por el pecado, tendemos a olvidarnos de tu gracia, a creernos autosuficientes. Pero en realidad, Señor, debemos depender solo de tu gracia. Y la cruz nos hace obedientes, nos da esperanza. La necesitamos, Señor. Y te damos gracias. Padre, gracias por tu disciplina cuando la necesitamos. Gracias por tu corrección, Señor, porque cada que nos corriges, estás mostrando tu amor de hijos. Tu amor hacia los hijos que somos nosotros. Gracias, poderoso Dios. Y gracias, Señor Jesucristo, por la cruz, por esa obra maravillosa, única, que nos ha hecho aceptos al Padre, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a seguir cargando nuestra cruz.
a seguir, Señor, adelante en medio de la tribulación, de la aflicción, de un mundo decadente, de un mundo que cada día es peor. Pero aquí estamos, Señor, adelante con nuestra cruz, que es mucho, muchísimo más liviana de la que tú cargaste, que no es nada comparada con tu obra en la cruz del Calvario, muriendo, derramando tu sangre, sin deber nada, Señor, solo pagando nuestra deuda. Te damos gracias, Padre, que tu gracia nos ayude a continuar sin desmayar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús.